último día del año, vamos a hablar de un poquito de material instrumental de ortodoncia. Ya tenemos las diapositivas de Ortodoncia Funcional 2026. Para todos los alumnos del diplomado, muchas gracias. Para los seguidores, muchas gracias. Para todos los pacientes, también muchas gracias. Muchas gracias por ser y estar. Y mi manera de agradecerles a todos mis alumnos, a todos mis pacientes, es preparándonos más a ustedes para que tengamos mucho éxito en nuestra práctica. Entonces hoy vamos a hablar de material e instrumental en ortodoncia. Vamos a ver si ya estamos llegando al número estimado. Le vas dando like, vamos a hablar de material instrumental. Entonces yo lo que quiero es poder reconocer el material y poder reconocer el instrumental. Jan, feliz año nuevo, Jan. Qué gusto, un abrazo, Jan. Saludos al ingeniero Jan, sí, que nos está saludando. Saludos, Jan. Qué gusto saludarte, Jan. Pues estamos hablando de ortodoncia. Entonces vamos a hablar de ortodoncia. Vamos a hablar de materiales de ortodoncia, ¿ok? Materiales de ortodoncia. Yo quiero que mi paciente se vea de esta manera. Entonces yo quiero que mi paciente se vea de esta manera. Entonces yo debo de saber qué tipo de material voy a usar, qué tipo de bracket voy a usar, ¿ok? Entonces esta clase siempre generalmente son dirigidas para dentistas con afición, gusto por la ortodoncia, para ortodoncistas, para odontopediatras, para dentistas jóvenes que van iniciando con la ortodoncia, ¿no? Porque luego lo hacen así como muy místico y uno cuando va iniciando pues necesita uno saber, yo necesito saber, ¿no? Te tienes esa necesidad adulto de saber, ¿ok? Entonces, la verdad es que para mí sí es muy grato platicarte un poquito de la experiencia que he tenido desde el día 6 de febrero del año 2001 que empecé a estudiar ortodoncia hasta el día de hoy, 31 de diciembre del año 2025. Entonces son poquitos años, pero te lo voy a compartir de todo corazón para que aprendamos juntos, para que repasemos juntos y para que vayamos generando una comunidad más grande que hablemos de ortodoncia, ortodoncia sin tanto rollo, ortodoncia sin tanta vuelta, ortodoncia que funciona, ¿no? Ortodoncia funcional. Entonces, mi regalo de Navidad, mi regalo de Año Nuevo para todos ustedes es platicarte un poquito. ¿Qué estamos viendo aquí en la diapositiva? Estamos viendo unos brackets de autoligado activo con doble slot. ¿Con qué están cementados? Con un tipo de resina fotopolimerizable para bracket, ¿ok? Entonces, hay diferentes tipos de brackets, pero no nada más son los brackets, ¿no? Porque mucha gente se preocupa por los brackets. Ponme unos buenos brackets, pero lo que tienes que también acompañar a los brackets es, hay todo un mundo, hay toda una periferia alrededor del bracket, ¿ok? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, 31 de diciembre del año 2025, y es la última plática del año, y bueno, pues vamos a hablar todo ese mundo que hay alrededor, atrás del bracket, porque la gente dice, solo ponme brackets, y, y, y la realidad no es solo ponme brackets, permítame tantito, ya parece que ya. Entonces la realidad es no solo ponme brackets, sino vas a poner brackets, pero acompañado de más accesorios. Te agradezco por estar aquí, entonces, pues vámonos, ya estamos en número de, de doctores listos para iniciar la plática, pues hablemos de material instrumental. Entonces, muchas veces cuando empiezas a estudiar ortodoncia, lo que primero te piden son las pinzas de orto, ¿no? Entonces, pinzas de orto. Si yo estoy por aprender ortodoncia y ¿qué me compro, no? Porque eso es como que vas a ser ortodoncista, pues te van a pedir pinzas de ortodoncia, ¿no? Entonces, yo cuando pinza de 2 picos y de 3 picos, sí, Aguilar, exactamente. Entonces esta plática es para el doctor Jaciel cuando está terminando la carrera, ¿no? Yo estaba terminando la carrera y yo qué quería, dije, ¿qué voy a estudiar, no? Luego te emocionas y dices, luego la especialidad, ¿no? Entonces yo termino la carrera eh, y como todos, ¿no? Tengo esa necesidad de aprender qué pinzas de orto me compro. Entonces, eso es lo primerito que me dijeron. Pinzas de ortodoncia. Vamos a ocupar pinzas de ortodoncia. Entonces, ¿cuáles me compro y por qué las tengo que comprar? Las puedo comprar buenas, las puedo comprar pakistanas, las puedo comprar TBS, las puedo comprar Hufridi. ¿Cuáles me compro y por qué? ¿No? Y tengo que entender el para qué se necesita. Entonces,
Eso es lo interesante de este mundo de la ortodoncia, que también no nada más debes de saber brackets, sino debes de saber el material, porque así como en la odontología hay forceps, elevadores, tirapuentes, cosas específicas para hacer odontología, también en la ortodoncia hay cosas específicas para hacer ortodoncia, materiales ortodónticos. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita. Eh, una de las pinzas que son muy comunes en la ortodoncia son las pinzas punta de pájaro, ¿no? Son las pinzas de 2 picos. Entonces, esta es como la pinza básica. Pinza de 2 picos, pinza de punta de pájaro, ¿no? Pero, eh, ¿por qué debo de tener esta pinza? ¿O por qué debo de comprar esta pinza? ¿O por qué no la debo de comprar? ¿No? O sea, o la debo de comprar buena, o la debo de comprar mala, o de qué calidad debo de comprar la pinza, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan los conflictos, porque tú preguntas, oye, ¿cuál es la mejor pinza? Entonces te dicen, la mejor pinza es una pinza marca Onco. La mejor pinza es una marca Hugh Freedy. La mejor pinza es una marca 3M. ¿Sí? Y la mejor pinza es una marca Orthoply. La mejor pinza son las que tienen... Y entonces dices, ¿cuál es la mejor pinza? Y te das cuenta que las pinzas pues económicas no son. Ahorita ya, Omco ya creo que ya no está importando instrumental. Pero en su momento tú decías, ¿cuáles son las mejores pinzas que debo de comprar? Entonces, más que las mejores pinzas, ¿cuáles son el uso que le voy a dar a mis pinzas? ¿Ok? Eso sería como la parte que yo debo de preguntarme. ¿Qué tipo de ortodoncia voy a hacer? ¿Qué tipo de curso voy a tomar? Voy a tomar un curso donde yo voy a construir aparatos de ortodoncia, donde yo voy a hacer arcos linguales, donde yo voy a hacer barras palatinas. Entonces debo de saber qué pinza voy a comprar. ¿Voy a comprar esta pinza punta de pájaro? ¿Sí? O debo de comprar una pinza punta de pájaro económica. Entonces ahí es donde a mí me surgían esas dudas, ¿no? Me surgían esas preguntas. ¿Compro una? ¿Cuál compro? ¿La de 5,000 pesos? ¿La de 7,000 pesos? ¿La de 3,000 pesos? ¿Cuál compro, no? De estas pinzas, porque pues voy a ser ortodoncista o estoy estudiando ortodoncia. Entonces, realmente debes de comprar una pinza para cada situación. Entonces, debes de comprar una pinza de punta de pájaro, de buena marca, si vas a hacer doblecitos en los alambres. Entonces tenemos que determinar alambres de ortodoncia y alambres de ortopedia. ¿Ok? Si yo voy a hacer doblecitos en los alambres y son alambres de ortodoncia, entonces van de los calibres del punto 012 al punto 19 por 25 generalmente. Son esos calibres que tienes en los arcos que también puedes conseguir en las barras. ¿Ok? Entonces yo ahí tengo que pensar, si voy a hacer dobleces pequeñitos en alambres TMA, en arcos Blue Giloy, en arcos de acero, entonces debo de comprar una pinza fina, una pinza delgada, una pinza que no se doble, una pinza que no se quiebre, una pinza que tenga una buena aleación. ¿Ok? Entonces ahí en esa mordida, en ese bocado de la pinza va el costo. ¿Ok? Entonces, si vas a hacer una ortodoncia, por ejemplo, hay de los doctores que les gusta doblar mucho de la técnica Mew, que es increíble, tienes que comprar unas pinzas de este tipo, de una gran calidad, porque el alambre es muy delgadito. Itzel, qué gusto, qué gusto. Estamos hablando de pinzas de ortodoncia, Itzel. Bienvenida. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, si voy a doblar un alambre muy delgadito, voy a hacer un arco utilitario, que lo hago en un alambre Blue Giloy 16 por 16, o, o voy a hacer un arco Mew, entonces tengo que tener unas pinzas muy delgaditas, muy finas. Ahora, quiero hacer un arco vestibular para una placa tipo Hole, o un arco tipo Hole y quiero hacerlo. Entonces no lo voy a hacer con estas pinzas. Entonces ahí puedo meter unas pinzas económicas. Aldana, feliz año. En enero entra la especialidad de ortodoncia. Felicidades, Aldana. Y felicidades, felicidades. Esto es de lo que tenemos que estar hablando exactamente, Aldana. Exacto. Esta clase es exactamente para la banda nueva, para los ortodoncistas nuevos, para la gente que nos gusta la ortodoncia. Y este es un tip que les digo. O sea, si tienes que comprar unas pinzas,
buenas para los dobleces chiquitos, pero unas pinzas gruesas, unas pinzas económicas para los dobleces gruesos, ¿no? Puede, sí, claro, dice las Steel Pliers para el detallado. Es que hay tantísimas pinzas, o sea, hay tantísimas pinzas, hay tantísimos dispositivos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar así con estas pincitas. Unas pequeñas pinzas para los que van a entrar a ortodoncia. ¿Cuáles compro? Pues vas a comprar muchísimas. Y ahorita vamos a hablar de algunas, solamente de algunas. ¿Sí? Entonces, eh, hay diferentes pinzas, ¿no? Itzel, muchas gracias. Que tengas un feliz inicio de año. Y ve pensando, Itzel, que vas a estudiar, ¿eh? A ver si te vas al posgrado, te vas a ortodoncia, ¿eh? Vayan pensando, esto es bien importante. Esto es bien, bien, bien importante, ¿no? ¿Qué voy a hacer para los que van saliendo, ¿no? Para mis alumnos que van saliendo. Ya mis alumnos dentistas, ya muchos ya están en el posgrado, muchos alumnos del posgrado, pues ya están ejerciendo. Entonces está padre, ¿no? Entonces sí me tengo que comprar unas buenas pinzas, sí. Sí. Son pinzas para paciente o pinzas para laboratorio, también las puedes así como que clasificar. Unas pinzas para laboratorio voy a doblar alambre más grueso, ¿no? 28, 32, 36, 40. Un alambre muy grueso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se puede hacer, ¿no? Con estas pinzas. Entonces, sí tienes que ir sabiendo su uso. Si voy a hacer este tipo de dobleces, entonces, sí compro una buena pinza. Me compro una pinza alemana. ¿Sí? Hay pinzas, es que hay pinzas de diferentes calidades, hay diferentes niveles. O sea, por eso es que tú tienes que saber qué voy a hacer. Va a ser una pinza para paciente, es una pinza muy fina. Y oscilan los costos, son como si fuera Hugh Freedy y todo, ¿no? También hay pinzas Hugh Freedy muy buenas, ¿no? Entonces, voy a doblar ortopedia, no puedo usar unas pinzas de este calibre, ¿no? Tienen que ser unas pinzas más gruesas, unas más toscas, ¿ok? Entonces, sí tienes que ir viendo eso, ¿no? Hay gente que todavía le encanta la bioprogresiva, ¿no? Y que todavía la bioprogresiva está viva y que se hacen helicoides para retracción. Entonces, si vas a estudiar algo de bioprogresiva, sí está padre que tengas este tipo de pinzas, ¿no? Para que hagas este tipo de dobleces. ¿Ok? Entonces, eso sí tienes que irlo viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pinzas ocupo? También hay unas pinzas que son estas, las Tweet Loop. Esas pinzas Tweet Loop, la verdad es que están como curvas y muerden y te ayudan a hacer algún cierto tipo de activaciones en los arcos, principalmente en los arcos utilitarios, ¿no? A mí me gustan para los arcos utilitarios. Esas son unas pinzas todavía más delgaditas y más finas. Entonces, si vas a hacer dobleces, ¿sí? A veces hay unos dobleces de primer orden, de segundo orden, algún tipo de doblez. Estas pinzas Tweet Loop son buenas, ¿no? Son muy buenas. Entonces, saber que no nada más voy a necesitar unas pinzas de dos picos finas y unas gruesas y unas pesadas, ¿no? Sino que también voy a necesitar unas pinzas de Tweet Loop, ¿ok? Que me gustan este tipo de pinzas, ¿no? Que me gustan. Entonces, vele apuntando, ¿no? Para que los vayas investigando cuánto va a ser mi inversión en pinzas. Y si se necesitan independientemente de los brackets, ¿no? Que vayamos a ocupar, ¿no? Sino el material, el instrumental con el que trabajamos. Entonces, sí, definitivamente estas pinzas son buenas y vamos a hacer algún tipo de doblez como este. Entonces, voy a hacer arcos utilitarios, voy a hacer helicoides de retracción. ¿Qué tipo de ortodoncia voy a hacer? Entonces, dependiendo del tipo de ortodoncia que vas a hacer, es el tipo de pinzas que vas a comprar. Entonces, son pinzas de dos picos, pinzas de Tweet Loop, y te las vuelvo a enseñar para que las veas. ¿Sí? Para que las veas, ¿sí? Que las tienes que comprar. Entonces son materiales básicos, ¿no? Así como en la odonto que tenemos nuestro 1x4, pues también en la ortodoncia tenemos las pinzas. Entonces no pretendas hacer nada más ortodoncia con un par de pinzas o con una sola pinza. Se necesitan muchas, ¿sí? Las pinzas para crimpables, las pinzas para poner stops, ¿sí? Hay diferentes, entonces hay diferentes.
Entonces, si se necesita, ¿qué voy a hacer? Hay unas pinzas que sí definitivamente sí puedes comprar económicas, ¿no? Las How Utility. Esas pinzas la verdad es que sí me gustan, ¿no? Sí me gustan porque la función de la pinza How lo que es sostener el arco para que lo puedas introducir en los tubos. Entonces es una pinza que no requiere mayor precisión que eso. Entonces la verdad es que esta pinza la puedes comprar de una buena marca, pero también la puedes comprar económica. Incluso también te sirve para hacer algunos dobleces. Entonces, How Utility yo creo que eso también debe de entrar entre tu kit de pinzas básicas. Ok, entonces, la verdad es que sí me late mucho este tipo de pinzas, ¿no? Sí me gusta. Ujú. Las puedes utilizar para hacer este tipo de dobleces, para hacer arcos utilitarios. A la misma altura que tienes, doblas. O también te ayudan mucho para colocar el arco en el tubo. Entonces, son mínimos, son las pinzas que debes de ir teniendo para que puedas ir trabajando. Entonces, recuerda que si vas a hacer ortodoncia o vas a estudiar ortodoncia, pues vas a necesitar mucho material. Entonces, tienes que saber para qué vas a usar el material. ¿Te acuerdas cuando entramos a odonto y que nos decían los maestros, pásate un portaimpresiones o una cubeta? No sabíamos que era un portaimpresiones y no sabíamos que era una cubeta. Esto es para la gente que se iba llegando. Entonces necesito unas pinzas utility con las que yo puedo sostener el arco y con las que yo puedo meterlo en los tubos. Es muy cómodo, doctor, pero no sea payaso. Usted puede agarrar y insertar el tubo desde aquí. Tal vez al 6 sí, pero luego al 7 sale el alambre del tubo del 6 y lo tengo que agarrar y entonces lo tengo que empujar para que entre al tubo del 7. Entonces, para eso sí necesito mis pinzas How Utility. ¿Sí? O mis pinzas How. Yo en el consultorio me conseguí unas pinzas How de color morado. Entonces, como eran de color morado, son como que muy fácil de identificar, ¿no? Pásame las How. Entonces, ya sabes que siempre que voy a cambiar un arco, me tienes que pasar pinzas de corte distal y pinzas How. ¿Ok? Entonces, sí es muy básico también tener una pinza How porque con esa agarras el arco y lo introduces en el tubo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí sí me gusta. Nos dice Maybe, doctor, disculpe, usando un arco Niti del 12, ¿puedo empezar a girar un premolar con cadena? Sí puedes. Te recomiendo que hagas una cupla, Maybe. Que pongas un botón en palatino y hagas fuerzas así, opuestas para que gire. Ok, sí puedes. Incluso pudieras utilizar algún tipo de dispositivo elástico. Pero sí hay que aplicar la fuerza. Hay que usar un Dondrix, maybe. Un Dondrix para que no te excedas en la fuerza y no vayas a ocluir los capilares del periodonto y que no vayamos a yalinizar. Entonces sí se puede, pero con muy poca fuerza. Yo creo que con unos 40 gramos de cada lado de fuerza puedes generar ese tipo de movimiento, ese tipo de cupla se llama, de cupla. Dice, no hay manera de hacer cupla, aún así se podría un premolar aislado y con microtornillo y el microtornillo falló. Podrías poner algún dispositivo removible, algún aparato soldado, si es un superior, algún tipo de expansor, o si es un inferior, algún tipo de gancho que le pongas al al arco lingual. ¿Qué marca de mini tornillos, Darwin? Recomiendo, he usado varios, Darwin, he usado varios. Me quedo con los Forestaden, Darwin. Los Forestaden, los del sistema Eco Easy, la verdad que son muy buenos. Me quedo con los Hyosen también. La verdad que es que son muy buenos, Darwin. Y aquí en México, no sé luego hasta dónde llego, pero aquí en México hay una empresa nueva que también me gustaron mucho sus tornillos. Y esta empresa nueva, se llama... Ahorita me acuerdo, pero hay una empresa nueva que trae unos buenos tornillos y a muy buen precio, ¿eh? Pero a mí me gustan mucho los Foresta, ¿eh? Yo creo que con los Foresta eso lo hago todo. Y si no, los de Hyosen, ¿eh? Los de Hyosen.
Y si los botones con elástico se pueden empezar a utilizar desde un ITI, sí, sí puedes, maybe, pero sí, la fuerza tiene que ser muy, muy mínima. Ah, las Massel, sí, no, pues ya cuánto están, Oliver. Nos dice Oliver, doctor, recomendaría alguna pinza para las Matthew. Yo utilizo las Massel. Ahorita vamos a ver estas, sí, sí, pues ¿qué más hay? Las Massel son geniales esas pinzas, sí. Es muy buena marca, Massel, es muy buena marca. Es muy buena marca. Yo lo que necesito es que sepan para qué van a utilizar cada pinza. Por ejemplo, si me compro una pinza How para Massel, pues como que se me hace muy excedido el gasto, ¿no? Pero si solamente vas a hacer esto, no tienes tanto problema. Ok, entonces ahí está. Es buena pinza, es una pinza utilitaria, ¿no? Una pinza de 3 picos. Las cadenetas marca Dalton, no las conozco, maybe, no las conozco, pero allí entra algo que tienes que investigar, porque hay muchísimas marcas últimamente. Tienes que investigar el material, de qué están hechas. ¿De qué están hechas? Porque hay cadenas que están hechas de látex y hay cadenas que están hechas de polímeros. De polímeros. ¿Ok? Entonces, esa pregunta es muy buena, Darwin. Entonces, yo así rápidamente, por experiencia, por la innovación y por el tiempo que lleva 3M en la tecnología, la verdad es que yo confío muchísimo en el material 3M, ¿no? Y más en los elásticos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de material, ¿no? Pero sería eso, investiga de qué están hechos, maybe, esa marca. Y ya que tú investigues si son de polímeros o si son de polímeros recubiertos de teflón todavía, la marca TP Orthodontics también trae unos muy buenos elásticos, muy buenas marcas. Obviamente Omco también tiene unos elásticos muy buenos. Doc, ¿alguna recomendación para cinchar arcos niti sin quemar? No los hinches, ponle un stop en distal. Si no le puedes poner un stop en distal, ponle una bolita de resina en distal para que ya no se te vaya a mover el arco. Pero un stop sería bueno. Lo crimpas. ¿Ok? Lo crimpas. Un stop. Incluso hasta un crimpable le puedes poner ahí en distal, Darwin. Y ya con eso ya no se te mueve. Para que no estés hinchándolo, ¿no? O una bolita de resina. Así hazle una perla de resina sobre el arco. Así se la pones y listo. La fotopolimerizas de resina fluida y listo. ¿Qué te parece ese tip, Darwin? A ver si te latió. Ahí aprieta la etapa. Sigamos. Si siguen dudas, con toda la confianza, ¿eh? Entonces, también hay estas pinzas de la rosa. Son buenas, ¿eh? Son buenas las pinzas de la rosa. ¿Qué te pareció? Eso, Darwin. Eso. De eso se trata. Un buen tip. Es un buen tip. Ese es un buen tip, Darwin. Las pinzas de la rosa sí son buenas. Estas Orthoplay me gustan mucho. Sí, las Orthoplay me gustan mucho y tengo de unas 3M y unas Orthoplay. Ándale, Darwin. Saludos hasta Ecuador y muy buen inicio de año, Darwin. Mucho éxito. Las acanaladas son muy buenas, dice Osiris. Sí, hay pinzas, o sea, por eso es que sí tenemos que conocer muchas, o sea, si vamos a practicar la ortodoncia necesitamos eh, tener diferentes pinzas y no nada más practicar la ortodoncia con unas pinzas, una sola pinza y pues no, entonces para que tú vayas viendo este año, para eso es esta plática, para que vayas planeando, el próximo año me tengo que comprar mis pinzas de ortodoncia porque estoy estudiando ortodoncia o porque quiero estudiar ortodoncia. Ok, entonces sí. ¿Y qué debo de comprar? Unas pinzas de la rosa. Sí, son básicas. Son básicas para hacer arcos utilitarios. Pero debes de comprar dos. Unas para alambre delgadito 16x16, 17x25. Y unas para alambre pesado. Para alambre de ortodoncia del 36. Entonces unas para laboratorio y unas para paciente. ¿Ok? Las de paciente tienen que ser de buena marca, de buena calidad. ¿Ok? Las de paciente. Las de laboratorio sí puedes comprar una marca ya más económica. ¿Ok? Porque es para alambre más grueso. Te van a durar menos porque es un alambre muy pesado. Entonces recuerda, por eso también es importante la parte de la dobladera de alambres, ¿no? Entonces, quieres ser doblador de alambres
de ortodoncia o doblador de alambres de ortopedia. Entonces, chécate bien el concepto, suena loquito, ¿no? Así como doblador de alambres de ortodoncia o doblador de alambres de ortopedia. Ah, soy doblador de alambres de ortodoncia. Ok, entonces tiene que comprar las pinzas de más calidad porque se lo va a poner al paciente en alambrito chiquito. No, yo hago aparatos, entonces va a comprar unas pinzas de laboratorio. Para descruzar la mordida, ¿tendría que esperar a que el premolar termine de girar o se puede hacer? Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Incluso, maybe puedes tener algún aparato de expansión unilateral. Entonces sí se puede hacer descruzar y generar. Entonces podrías generar un aparato de expansión si fuera en superior un tipo Quadelix o un tipo de placa activa o un tipo de pistas planas. Sí, sí se puede, maybe. Unas Trooper, dice Aguilar. Espérate, Aguilar, ahorita ya llego a las Trooper, ahorita llego. Nos dice Darwin, ¿qué opina de la filosofía Face? La filosofía Face es exactamente lo que les estaba yo presentando aquí. ¿Sí? Este tipo de brackets. Exactamente ese tipo de brackets de la filosofía Face que nos pregunta Darwin. Yo considero que la filosofía Face es una de las mejores prescripciones y formas de trabajar del arco recto. Considero que el doctor Ayala, el doctor Jorge Ayala, el doctor Domingo Martín, han hecho un trabajo estupendo, con las prescripciones. Lo más interesante y una de las cosas que me gusta mucho de la filosofía Face, Darwin, es que le ponen torques positivos a los caninos. Pero eso no lo habían descubierto hasta que se empezó a usar más la tomografía, Darwin. Y al usar más la tomografía se dieron cuenta que todas las prescripciones que tuvieran los caninos negativos o muy negativos, fenestraban las raíces. Entonces, la verdad es que yo creo que es un gran aporte a la ortodoncia. Yo creo que es un gran aporte a la ortodoncia del doctor Domingo Martín, el doctor Jorge Ayala. Ese pequeño detalle de mandar ya positivos los torques de los caninos para evitar esa fenestración en la cortical vestibular. Y recuerda que los caninos tienen una forma de su raíz es muy diferente, ¿no? No es como lo de los centrales. Entonces, si los torqueas muy negativos, entonces sí vas a generar fenestración. Entonces, la prescripción Face me encanta porque usa brackets Forestaden. Me encanta porque es el modelo BioQuick. Y ese modelo BioQuick lo consigues en prescripción Face, en prescripción MBT. ¿Sí? Entonces, la verdad es que es un super bracket ese Face. Te recomiendo muchísimo, 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 Darwin, utilizar esto. Además de lo utilizan también con arcos de última generación, Cuperniti. Y se utilizan con arcos titanol. Titanol y los arcos titanol de Forestalen también son una maravilla de arcos. Entonces, la verdad es que sí, la prescripción Face a mí se me hace como que una super prescripción en un super bracket con doble slot. Incluso si ese bracket Face, tú le puedes poner un arco 12 y le puedes poner un arco 16x16 y terminas el caso. ¿Ok? Entonces, está padrísimo, 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 padrísimo. Nos dice Maybe, si el premolar está con cadeneta girándose y le pongo un elástico para descruzarla, ¿no sería mucha presión? No sería mucha presión. Maybe, tenemos que saber utilizar las fuerzas. A ver, ahí los del diplomado que nos ayuden a escribirle aquí el teléfono de Maybe para asesorías. Y si no, aquí arriba está mi teléfono de asesorías, Maybe, donde dice cursos, citas de pacientes o mi número. En el de cursos, lo de asesorías está muy padre, Maybe, porque necesito explicarte la fuerza que le debes de aplicar a cada premolar. Exacto, sí, exacto. Necesitamos usar un dinamómetro. Un dinamómetro. Ahorita te lo presento. Un dinamómetro. Aquí lo tengo. Espera, un dinamómetro. Tengo mucho material que mostrarte. Aquí tengo uno.
Un dinamómetro, mira, es este. Ujú. Un Dontrix. Con este vamos a aplicar la fuerza. ¿Ok? Si le metes mucha fuerza y no estás midiendo con tu Dontrix, con tu dinamómetro, entonces sí puedes producir problemas. Entonces sí, se llama biomecánica. Entonces, sí hay que darle una repasada a biomecánica. Sí, o si tienes alguna fotografía y nos la quieres mandar, mándamela aquí al WhatsApp, a mi número, al 55 18 49 7345, y ahorita aquí lo ponemos y te genera una biomecánica, ¿ok? Pero sí se puede, sí hay cosas bien difíciles, ¿eh? Y si no, aquí entre todos le echamos montón, ¿ok? Entonces sí vamos a utilizar un dinamómetro para medir, ¿ok? Entonces me regreso porque ahora sí ya me fui bien adelante. Ya me fui bien adelante toda mi presentación que les traía el día de hoy. Ok, entonces estamos con las pinzas. Unas pinzas removedoras de bandas, sí, unas pinzas quitabandas son muy importantes. Sí, 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 porque, doctor, estamos en el año 2025 y utiliza bandas. Sí, se utilizan bandas. Sí, se utilizan bandas. Imagínate que quieres generar una expansión y le vas a poner ahí un aparato ya anclado con mini implantes, un marpe, un expansor, un disyuntor, y entonces lo tienes que cementar a bandas. Sí, entonces necesitas usar bandas. Yo odio las bandas, pero son un mal necesario. A veces se necesita. Entonces sí necesitas una pinza removedora de bandas para construir aparatos. Incluso hasta para odontopediatras, ¿no? Para los odontopediatras que también ponen mantenedores de espacio. Esta es una buena pinza. ¿Ok? Entonces sí, vamos entendiendo que se necesitan buenos aparatos. Entonces voy conociendo material y hay muchísimo material, ¿no? Muchísimo material. Unas pinzas de corte de ligadura. Imagínate que necesitamos unas pinzas para corte de ligadura del punto 010. Del punto 010. La ligadura del 10 es como un hilo de metal. Para que te des una idea, un cabello es como del punto 06 o del punto 07. Nosotros necesitamos una pinza de ligadura para hacer unos cortes en alambre de ligadura. Parac, parac. ¿Ok? Unos cortes finitos en alambres de ligadura. ¿Ok? Entonces, esta pinza, una Hue Frida, ahí está la marca, una Hue es espectacular. Ahí entran las Tropper, dice. Ok, una Hue es espectacular, la verdad es que a mí me fascina este tipo de material, se siente padrísimo. Un día vi unas pinzas de marca Hue Free de color negra, así del corte de ligadura, padrísimas. Ahí entran unas, exactamente, parecieran unas alicatas de corta uñas, parecieran exactamente. Parecieran unas alicatas de corta uñas, pero te vas a sorprender el costo. El costo de estas pinzas es bastante. Te compras 100 alicatas de corta uñas con una de estas. Y ¿sabes qué es lo peor? Que solo puedes cortar alambre del punto 010. O sea, no puedes usarla para cortar un alambre más grueso. Imagínate que un salvaje en mi consultorio quiso cortar un alambre del punto 36 con estas. Pues las degolló prácticamente. ¿Ok? Entonces debemos de conocer el material. No todas las pinzas, ¿sí?, se pueden utilizar con todos los alambres. Aquí sí unas pinzas del punto 010 del tamaño de un cabello. Voy a hacer la prueba, dice Darwin, que él usa las cortacutícula para ligadura. Voy a hacer la prueba. Hay que verla, hay que verla, hay que verla. Sería un buen tip que me estás dando, Darwin. Sería un buen tip, pero estas son buenas, ¿eh? Y hay unas pinzas de corte pesado de ortopedia. Son igualitas, pero grandotas. Como de electricista, pero son finas, ¿no? Entonces te puedes comprar unas de estas. Y ya en dado caso, mira, unas quitabrackets buenas. Observa. Pero ya en dado caso, así que no, ya unas pinzas de corte para alambre del punto 36. Con estas puedes cortar alambre del punto 036, nada más. ¿Ok? Alambre de gancho Whipla, nada más. No vayas a cortar otras cosas. Necesitamos unas pinzas finas. Finas. ¿Ok? Entonces, sí puedo tener unas pinzas para corte del punto 010, para cosa fina. Puedo tener una pinza
para corte 28, 26, 21 por 25, corte más pesado. Y puedo tener unas pinzas así de electricista para corte del 36 al 40, 60, lo que tú quieras, ¿no? Ok, pero luego no sé qué les pasa y se confunden. Estas las quieren llevar a la clínica y las de la clínica las quieren llevar al laboratorio. No confundirse, ¿ok? Entonces sí necesitamos unas, aquí nos decía hace un rato Aguilar, ¿no? Aquí sientan las tropper, ¿no? Exacto, sí necesitamos. ¿Ok? Y hace un rato decíamos, bueno, ¿cómo pongo los elásticos? Hay diferente tipo de instrumental para poner los elásticos. Entonces hay diferentes formas de cómo poner los elásticos. ¿Ok? Entonces ya estamos llegando a los elásticos. ¿Cuáles elásticos uso? ¿No? ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los que debo de usar? ¿No? Entonces son cositas que nadie nos dice, ¿no? Pero vamos a saber, ¿no? ¿Cuáles son los elásticos que debo de usar? ¿Y cómo los debo de usar? ¿Cómo los debo de cambiar? ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a ir aprendiendo, ¿no? Como las diferentes maneras de cómo cambiar un elástico. Incluso hay hasta una pistolita, observa esta. Es una pistolita que ya le pones el modulito, lo acercas, lo presionas y ¡prac! Listo, colocas el elástico. De una manera muy fácil y muy sencilla, ¿ok? Entonces, lo puedo hacer también con unas pinzas Matthew, ¿sí? Los puedo hacer con unas pinzas de Mosco, maybe, lo que tú quieras, o sea, todo depende, ¿no? Ahí está con las pinzas Matthew, agarro mi pinza Matthew y puedo cambiar mi modulito, ¿sí? Lo coloco y lo jalo y listo, ahí está mi modulito colocado, ¿ok? Hay diferentes modulitos, ¿cuáles compro? ¿Sí? Hay diferentes, ¿cuáles compro? Los más bonitos, ¿cuáles compras? Los más bonitos, los del colorcito más de moda, ¿cuáles compro? ¿Ok? ¿Cuáles compro? Entonces dices, me venden estas cosas por colores. Pero resulta que tengo que saber cuáles son los buenos. ¿Alguien sabe ahí, Darwin? A ver, ¿cuáles son la marca más buena de este tipo de modulitos de ortodoncia que conozcas? Oliver, Maybe, Aguilar. ¿Cuáles son las marcas más buenas, ¿no? De estos tipos de modulitos. Nos dice Oliver, @maybe. He visto doctores que las usan para elásticos y ligadura. Eso también afecta. Y de color azul. Ok, entonces vamos. Entonces hay diferentes formas de ligar. Ahorita vamos a ver cómo se ligan también los módulos. Entonces, ¿cuáles compro? Hay un chorro. Entonces aquí no se trata por el color. ¿Sí? Aquí no se trata ni por el color. Yo necesito saber de qué están hechas y de qué generación son mis módulos. Si son de primera generación o 1D, o si son de 2D, son de segunda generación, o si son de 3D, son la tercera generación, ¿no? Entonces, independientemente del color, los grises son mejores, dice Darwin, ¿no? Independientemente del color, de qué generación es el módulo que tú estás usando y de qué material es, ¿ok? Ahí te va Teyompo. Ahí te va el tipo de generación y te voy a mostrar algo que no se sabe, ¿no? Y que para mí es bien importante que sepan, ¿sí? ¿Qué módulos compro? Entonces, para mí uno de los mejores módulos son estos, los del Mini Sticks, estos de tipo Orthodontics, porque tienen como una cubierta. No es el color, Carlos, sino es la cubierta y el material. A ver, fíjate, Darwin, ahí te van los módulos. Chécate bien, ahorita vas a ver los módulos, cómo son los de segunda generación y cómo son los de tercera generación. ¿Ok? Entonces, estos son uno de los mejores módulos. Estos son uno de los mejores módulos, el Mini Sticks, que te puedes comprar. Sí, cambia la presión exactamente, Carlos. Cambia la fuerza del módulo dependiendo del material. Y con esto va a generar también el cambio de fricción. Y con eso, si cambia la fricción, cambia el movimiento, la velocidad del movimiento, la velocidad del tratamiento y también si el paciente tiene dolor o no tiene dolor. Ok, entonces es importante poner un buen módulo.
¿Ok? Entonces, no nada más es cambio de módulos. ¿Qué tipo de módulo te están poniendo y por qué lo estás poniendo? ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante. Cuando ya nos metemos, no estamos hablando de ninguna técnica, solamente de un poquito de material. Y dices, ¿cuáles ocupo? Entonces, observa bien esto. Ahí está. Los de Tipeee son muy buenos, Teyonpo. ¿Sí? Mira, chécate este módulo. Obsérvate aquí. El módulo amarillito es un módulo 1D. El módulo normal que tú estás viendo ahí es un módulo 2D. Es el módulo normal como el de Tipeee, el 2D. ¿Ok? Exacto, Fanny. Lo que nos dice Fanny, exactamente. Ese módulo que tú estás viendo ahí, el azul, es un módulo 3D. ¿Ok? Y como es un módulo 3D, ya es diferente. Ya viene hasta con la forma. ¿Ok? Ese módulo 3D es de marca 3M Unitec. De marca 3M Unitec. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia. Tu aguinaldo de dulce, Jocelyn. ¿Ok? Esa sería la diferencia. Entonces, ya estás viendo que hay un módulo 1D. Ese módulo 1D es como si hubiera sido un popote y lo fueron cortando, lo fueron cortando, lo fueron cortando y fueron saliendo los módulos. Incluso hasta te das cuenta que está irregular. El módulo 2D, pues ya lo conoces. Este puede estar recubierto con teflón como el de Tipeee, que es buenísimo. Y tenemos el módulo 3D de 3M Unitec, que ya viene preformado. A ver, entonces vamos a darle ahí corazoncito. Si esa ya te la sabías, si no te la sabías, ahí dale corazoncito, ¿no? Sí, para que nos pueda llegar el live a más banda ortodóntica. ¿Ok? Entonces, hoy te acabo de mostrar entonces los 3 tipos de módulos que hay, independientemente del color, ¿sí? Sino las mejores marcas. Nada va a vencer a un módulo 3D de 3M. ¿Ok? Nadie va a vencer a un módulo 3D de 3M. Y aquí cabe mencionar que 3M es una empresa que no nada más fabrica productos dentales, sino fabrica todo en la industria aeroespacial. Y recuerden que 3, ¿sí? La dignidad individual. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Sí, es cierto, Darwin, es cierto lo que acabas de mencionar. Es cierto, Darwin. Fíjate, la dignidad individual es mejor. Sí, es cierto, es cierto. Ok, aquí está con la pistola. El tipo de cadenas, ¿sí? Cerradas, estándar y abiertas para que las conozcas. También necesitamos cadenetas, pero vamos a comprarlas de buena marca. Omco son buenas. Una Omco siempre va a ser calidad. Una Tipeee siempre va a ser calidad. Una 3M siempre va a ser calidad, ¿ok? ¿Ok? Sí, se ocupan los elásticos. Este es un alambre de latón. Alambre de latón también se necesita. Y mira, dejé aquí las diapositivas porque luego se nos olvida cómo hacer separación de dientes para poder poner bandas, ¿no? Entonces, alambre de latón, cortas un arito, lo pasas en proximal y le empiezas a girar, lo empiezas a girar, lo empiezas a girar. Pones uno en mesial, pones uno en distal, cortas con tu pinza, ¿sí? Acomodas de que no lastime y listo. Con esto vas a separar. Entonces también tenemos alambre de latón. Entonces hay diferentes materiales, checa. Y con esto te va a servir mucho para poder separar los dientes. Ok, entonces ya estamos hablando de ligadura. Y ya llegamos aquí donde nos dice Darwin. En lugar de poner elásticos con ligadura, sí, con módulos elásticos, perdón, los puedes poner con ligadura. Muy bien, sí. Puedes utilizar las pinzas de Matthew, que son geniales. Y le puedes dar vueltecita o puedes utilizar algún tipo de director de ligadura o algún tipo de lápiz ligador, ¿ok? Entonces la verdad es que poner ligaduras está muy padre. La verdad es que sí es mejor, es lo que decía Darwin, sí, con ligadura definitivamente reduces la fricción, mejoras la higiene. Entonces esto sería lo único que vencerían a mis ligas 3D de 3M. Es cierto lo que dice Darwin, es cierto. Y bueno, pues también vamos a ver aquí el cómo ligamos, el cómo vamos a usar esos módulos, porque es importante tener unos buenos módulos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener unos buenos módulos? ¿Sí? Porque normalmente los podemos colocar
de esta manera, ¿no? Entonces, ya que tengo mis buenos módulos de buen material, entonces ya los voy a unir a mis buenos brackets con mi buen arco para poder generar los movimientos que yo quiero. Entonces, fíjate la forma del ligado, porque no nada más es poner la liga por ponerla, tienes que saber cómo vas a poner la liga. Ok, entonces apréndete esta para que no se te olvide, ¿va? Apréndete esta. Aquí tenemos una ligadura en dos alas. Entonces aquí tenemos ligadura simple y ligadura en dos alas. ¿Por qué la puedo poner en dos alas? Pues si quiero apoyarme, si quiero rotar, si quiero apoyarme para mesializar, para distalar, lo que tú quieras. Pero puedo ligar en dos alas. Entonces tienen ligadura simple y ligadura en dos alas. ¿Ok? Fíjate bien. Ligadura cruzada. Aquí la pusimos cruzada. ¿Okay? Ligadura cruzada. Entonces puedo poner ligadura simple, ligadura en dos alas o ligadura cruzada, dependiendo el movimiento que yo busque. ¿Ok? Ligadura simple de metal, que nos decía ahorita y que nos decía muy bien Darwin, que era de lo mejor. Sí, definitivamente lo que dice Darwin es correcto. Poner una ligadura de metal contra una ligadura, aunque sea 3D, ¿sí? Aunque sea 3D, sí lo va a vencer. Nos dice Dami, hola, justo hoy me pusieron brackets, pero no los fotocuraron, es normal. Bueno, Dami, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Estamos hablando de material, exactamente. Hay dos tipos de resina, Dami. Fotocurable y autocurable. Generalmente la resina fotocurable se considera que es mejor porque te da el tiempo necesario para poder colocar el bracket bien en su posición, Dami. Ok, entonces, y la resina autocurable te da muy poco tiempo de trabajo. Por lo tanto, yo considero que colocar brackets con resina fotocurable te da mayor precisión. No estoy dudando de las capacidades del dentista que coloca brackets con resina autocurable. Se puede, se puede, se puede. Pueden quedar bien también, ¿no? Entonces, pero generalmente lo más actual que se ocupa, Dami, son resinas fotocurables, ¿no? Incluso hay resinas de colores para pegar los brackets. Incluso nosotros podemos comprar resinas de color azul o de color verde que cuando tú la estás fotopolimerizando o la metes a la maquinita como a las uñas, cambia de color. Entonces, me dicen, no, me pusieron en las últimas muelas, ni tuvo ni... Sí, yo creo siempre que tengas a un dentista, platícalo, ¿no? Platícalo con tu dentista. Platícalo con tu dentista. Siempre es... La pregunta es, ¿usted estudia ortodoncia? ¿Usted hace ortodoncia? Perdón, Dami, perdón. Usted hace ortodoncia. Entrevistarlo. Porque muchas veces se van por el precio. Es que aquí cobran muy barato y te ponen brackets, ¿no? Entonces no se trata de cobrar barato, se trata de que te solucionen el problema. No importa el costo, sino que se solucione el problema. ¿Ok? Entonces, habla con tu dentista. Si no te pusieron nada en las muelas y no tienes tubos y no tienes nada, pues pregúntale el por qué. Debe de haber un por qué. Te debe de dar un plan de tratamiento. Mañana mismo. No le reclames, mañana es primero. No le reclames, pregunta por qué. Entre tus derechos tienes derecho a saber cómo lo va a hacer. Te tiene que dar un plan. Decirte, mira, este mes vamos a hacer esto, en 15 días vamos a hacer esto, en un mes vamos a hacer esto, en 3 meses vamos a hacer esto, en 4 meses vamos a hacer esto, para que tengamos una serie de sucesos. Entonces vamos a accionar para tener una serie de reacciones. Entonces te tiene que decir, en tanto tiempo ya podemos evaluar y notar ciertos cambios. Sí, gracias, David. Sí, pero sí, hay que platicar mucho con tu dentista. Sí, con más calma, sí, con más calma, Albert. Sí, que se la lleve con más calma. Sí, pero sí tienes que platicar mucho, ¿no? Entonces, ve aprendiendo para que si te gusta estudiar odontología, también después estudies ortodoncia. Sonia, bienvenida, Sonia. Aquí estamos aquí. Aquí estamos hablando de ortodoncia. Ok, entonces, estamos hablando de cómo ligarlos. Entonces, ya ves, lo puedes poner también con metal y funciona muy bien. Mercedeño solidario, costo del curso. Depende de cuál curso quieras, pero ahorita te escribimos, a ver si me ayuda por allá el diplomado de ortodoncia, escribirle a
Mercedeño Solidario. Y mándame invitación para que te siga yo ahorita, Mercedeño, y te mando los costos, ¿no? Porque también doy asesorías por si necesitas curso, necesitas asesoría, o si eres ya especialista, necesitas afinar, pues hay diferentes paquetes que te puedo ofrecer. Pero vamos, sigamos hablando ahorita, estamos hablando de ortodoncia. Entonces también puedes poner la ligadura en 8. Muchas gracias, Sonia. A sus órdenes, Sonia Sánchez. Nosotros le podemos contestar todas las preguntas que quiera. Rola, asesoría, sí, también tenemos asesorías de 3 horas para hablar de pacientes. Este, muchas veces, a ver, también apúntenme a Oliver, doctora de los diplomados de ortodoncia, a Oliver también, y también mándame mensaje, Oliver, aquí, para que te conteste. Muchas veces luego no, aquí les van a escribir del diplomado de ortodoncia, que esa es la parte de administración, Rola y Oliver, y ahí y también Mercedeño les van a dar la información. ¿Qué módulos recomiendan? Nos dice Edwards. It's Edwards. Ya lo mencionamos hace un rato que de los mejores módulos que estábamos hablando eran los de TP Orthodontics, los de Onco, ¿sí? Módulos de 3M que son geniales, módulos de American Orthodontics también funcionan, ¿eh? O sea, ¿quién no ha usado American Orthodontics, no? American Orthodontics, de TP son geniales, pero siempre y cuando hay que saber cómo están hechos, ¿no? De qué están hechos. Entonces sí es bien importante. Sí es bien importante. Ok, entonces también puedes poner los módulos cruzados. Qué buena pregunta, nos dice Fernanda Cortés. ¿Cómo levantas una mordida profunda anterior sin topes incisales? Sin topes incisales. ¿Me dejas poner un plano metálico? ¿Me dejas poner un PAMET, Fernanda? Yo utilizo muchos aparatos removibles, entonces yo utilizo mucho la filosofía del doctor Pedro Planas. ¿Ok? Entonces hay aparatos removibles y el profesor Carlos Barberi, profesor de Colombia, me ha enseñado, Fernanda, me ha enseñado a utilizar planos metálicos anteriores. Planos metálicos anteriores, Fer. Entonces con un plano metálico anterior yo puedo generar una egresión posterior y poder abrir la mordida, Fer. Entonces, no sé si conoces el trabajo que ha hecho el profesor Carlos Barberi acerca de los planos metálicos, del PAMET propioceptivo en la ortopedia monomaxilar inductiva. ¿Ok? Entonces, me gusta mucho ese tipo de trabajo que ha hecho el profesor, y eso es lo que con lo que trabajo las mordidas profundas, Fernanda. También utilizo mucho el Mayo Brace. La serie de los Mayo Brace a mí me encanta. Y también utilizar aparatos de pistas planas. A mí me encanta, casi no uso topes, odio los topes, odio los topes. Espero que te haya gustado, gracias, nos dice Fer, exacto. Chécate esa, es lo del doctor, lo del profesor Carlos Barberi, el plano metálico, el PAMET, está genial. Nos dice, ya diplomado de ortodoncia, ya le mandó mensaje a Mercedeño, Solitario, y Jocelyn nos dice, ¿qué tipos de brackets ocupo en la mordida profunda? Yo le pongo a las mordidas profundas un torque de prescripción variable. Por ejemplo, vamos a pensar en las mordidas profundas como los clases 2. ¿Ok? Doctor Mauricio, saludos. Sí, el colombiano nos dice, sí. Esto está muy buena esta pregunta de Jocelyn. Para los clases 2, entonces generalmente puedo utilizar altos torques o torques estándar. Por ejemplo, piensa en un clase 2 división 2. ¿Sí? Los centrales están retroinclinados, entonces ahí podría poner una prescripción de 12 grados en los centrales, pero los laterales están proinclinados, entonces ahí podría poner, ¿sí?, una prescripción de MBT. Entonces todo depende el tipo de prescripción o el tipo de proinclinación que tengas, ¿no? Entonces yo me voy con torques altos, MBT, Ricketts, Damon alto torque, incluso hasta Pitts, ¿no? Qué buena pregunta. Fernanda, el profesor Carlos Barberi, amigo mío de Colombia, chécate, tiene muchísimo material del plano metálico anterior, así se llama PAMET propioceptivo.
ese va a trabajar con piezoelectricidad para estimular el crecimiento en la parte posterior. Así se llama Carlos Barberi de Colombia. Sí, 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 maestrazo de la ortopedia monomaxilar inductiva. Sí, genial, ¿eh? Es un maestrazo, es un genio el profesor Carlos Barberi. ¿Ok? Y entonces seguimos hablando de los torques. Entonces, sí hay que identificar, ¿no? ¿De qué, Fer? Hay que identificar lo que nos dice aquí Jocelyn, ¿no? En la mordida profunda, ¿qué tipo de prescripción vas a poner, ¿no? Un ortodoncista me dijo que ocupaba brackets. ¿Es verdad? Sí, sí puedes ocupar brackets si tienes los dientes mordida profunda, sí. Brackets y aparatos también, ¿no? Sí. Nos dice Fernanda Cortés, dice, fui alumna de la doctora Laura Neucat y me fascinan y me encantan sus lives, aprendo mucho. Gracias, Fer, gracias. Sí, la doctora Laura, seguimos trabajando con la doctora Laura y saludos a la doctora Laura González porque es una super profesora y la verdad es que estamos trabajando con ellos también, seguimos trabajando con ella en el Instituto Inoto. Sonia Sánchez, sonrisa, sonrisa, sonrisa. Saludos hasta Acapulco, Sonia. En el Instituto Inoto estamos trabajando con la doctora Laura y precisamente ahora en enero, ya nada más ahorita que me recuerden los del diplomado, ¿qué día iniciamos en Inoto? Iniciamos en Inoto también con el posgrado, también en Inoto de ortodoncia y también tenemos con nuestros amigos de Chiapas, vamos a dar clases online en Chiapas para Chiapas también. Vamos a dar clases online para Chiapas y también tenemos con nuestros amigos de Umetla y de Ametla. ¿Ok? Entonces, más nuestros amigos de líderes que nos han invitado para Puerto Vallarta en mayo. Entonces tenemos mucho trabajo, mucha docencia que hacer. Entonces, luego discúlpenme si no estoy, si me voy de los lives, porque luego pues tengo mucho trabajo, ¿ok? Pero estoy a sus órdenes, ahí tienen mis teléfonos, si quieres curso o asesorías al 5626 814219. Si quieres, si eres paciente y quieres consulta conmigo, ¿sí? Te vienes al 55 31 01 68 57. Si quieres asesoría o consulta conmigo, al 55 18 49 73 45. Si eres de otro país, agrégale el 52 y listo, ¿ok? Yo quiero ser tu amigo, agrégame aquí, sígueme y seguimos poner ligadura como uno de ellos. Exacto, pero mira, observa cómo se debe poner la ligadura, ¿eh? Ok. Y te voy a enseñar esta para que esta no te la sabías. A ver, ¿sí? Ligadura en B. A ver, ligadura en B, ¿se la saben? Ligadura en B. Para hacer ciertos movimientos de tip. Ok, ligadura en B. Ahí está, ligadura en B para que te la aprendas. Para hacer ciertos movimientos de tip. Ligadura en B. ¿Listo? Ahí está la ligadura en B. Ah, la de Malvados Sonrisas. Vientos, Malvados Sonrisas. Ese sí me acuerdo. Hace muy buenos comentarios. Ok, chécate esta. A ver si se la saben. A ver, dale ahí. Me gusta corazoncito. Si te la sabes. Doc, tengo mordida profunda. Hasta chocan con el paladar. Solo con brackets y topes se puede resolver. Bitch, yo sugeriría un plano metálico. Un tipo PAMET. Hay aparatos que van a evitar que te muerdas el paladar, ¿no? Porque te puede estar mordiendo por la mordida profunda. Pero también se puede resolver con mini implantes. Se ponen mini implantes, unos tornillitos aquí arriba, bitch. Y entonces se intruyen, vamos a llamar, se sumen, ¿no? Los dientes. Sí se puede también, ¿no? Se puede hacer con mini implantes. ¿Ok? Sí, con mini implantes, con mini implantes. Ya sabía, Tempo, que esta no te la sabías, una ligadura en hamaca, ¿ok? Sabía que no te la sabías. ¿Eh? Y ahí te va otra que no te la sabes para que son sus regalos de año nuevo, de ortodoncia, para todos los que me siguen. Ahí está. Observa, ligadura en hamaca, Tempo, pero con ligadura, ¿ok? Para intruir, para intruir, para intruir, para extruir si lo pones de cabeza, ¿ok? Entonces hay diferentes formas de ponerlo. ¿Va? Entonces sigamos hablando de material. Entonces estábamos hablando que hay diferentes accesorios para manejar la ligadura. Y está el lápiz ligador. ¿Para qué sirve esa? Para intruir, ya dijimos. Ok, el lápiz ligador. Entonces el lápiz ligador nos va a ayudar un chorro. Nos va a ayudar un chorro. Cómprate un lápiz ligador. Cómprate un rollo de ligadura de así de 400 metros, ¿no? Porque eso se ocupa siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Puedes hacer este tipo de férulas. ¿Ok? Incluso
El otro día que estuve dando clase, tenía yo clase tuve la oportunidad en la Universidad de Ciencias y Administración, en la Universidad UCAD, de dar una clase en periodoncia. Entonces, periodoncia, les enseñé a poner botones vestibulares y a hacer este tipo de ligadura en 8 para poder ferulizar dientes que tenían problemas periodontales, ¿ok? Y esta sirve también para que ya no quieres mover segmentos, lo enochas, ¿no? Viridiana, siempre ponen tornillos. En algunos casos, Viri, puedes poner tornillos, en algunos casos puedes poner arcos, en algunos casos puedes poner botones. Hay un sinfín, Viri, hay un sinfín de accesorios, ¿no? Hay un sinfín. Entonces, todo dependiendo también del paciente, también cómo sea el paciente, si es joven, si es adulto, ¿sí? El tipo de paciente que es, ¿no? Si es estudiante, si trabaja, si habla idiomas. Entonces, tenemos bastantes tipos de instrumental. Este que parece un elevador es un pusher. Este es un triangulito, es un asentador. Entonces nos ayudan mucho para acomodar las bandas. La verdad es que a mí se me hace, nos dice Viridiana Navarro, si tuve 4 extracciones y tengo miedo que me los pongan. Ponte los brackets, te van a ayudar mucho. Hay unas buenas biomecánicas para las extracciones. Y sí, duele un poquito, pero la verdad es que sí vale la pena, ¿eh? Sí, póntelos. Mira, este es un pusher. Y estos son los portabrackets. Te presento los portabrackets. Abdiel Payares, te tienen que poner brackets en todos los dientes. En teoría, Abdiel, no. En teoría, no. En teoría. Pero en la realidad sí debieras de llevar brackets en todos los dientes. Hasta el de segundo molar a segundo molar. Pero de repente es muy incómodo, el paciente se despega los brackets, te tardas. Entonces hay veces que el tratamiento va despacio dependiendo el tipo de mordida que tengas. Pero sí se deben de poner casi en 28 dientes por lo menos, sí. Incluyendo muelas, Abdiel Payares. Viridiana dice, tuve 4 extracciones y tengo miedo. No, sí, Viridiana, ponte los brackets por favor para que te cierren los espacios. Sí, ponte los brackets y confía en tu ortodoncista. Siempre pregunta. Ustedes como pacientes tienen el derecho a preguntarle a su ortodoncista si está estudiando, sabe ortodoncia o solamente cree que sabe ortodoncia. Ok, entonces hay escuelas de ortodoncia, también muy buenas escuelas de ortodoncia donde puedes irte a atender, ¿no? Nosotros allá en la Universidad de Ciencias y Administración se atendía al público en general y llegaban los pacientes y se les atendían a muy buen costo, ¿eh? Ah, dice, ya me pusieron, pero tengo miedo que me pongan los tornillos. No, Viri, los tornillos realmente no duelen. No duelen, no. El otro día yo me puse uno. El otro día yo me puse un tornillo, Viri, no duele, no duele. Se siente la presión, pero no duele. La verdad es que no duele, ¿eh? Sí te recomiendo que te pongas mini implantes. Es más rápido y es mucho mejor y es más limpio. ¿Ok? Nos dice Edward, nos dice, ¿es bueno el posgrado en UCAT? Mira, el posgrado en UCAT dura 4 semestres, 2 años. ¿Sí? Todos los días están hablando de ortodoncia. Es escolarizado. Tienen pacientes. Entonces yo considero que sí es una escuela pues, de ortodoncia y es una escuela de odontología formal. Entonces yo considero que sí se aprenden bastante bien los muchachos. Viridiana tiene los caninos altos y si ponen mini implantes, yo creo que sí es mejor siempre los mini implantes, ¿eh? Y ya cuando un doctor pone mini implantes, también ya tiene cierto nivel de habilidad ortodóntica. Confía en tu doctor, pregúntale dónde ha estudiado, se vale, doctor, ¿dónde ha estudiado usted? Y hay muy buenos doctores, la verdad es que hay muy buenos doctores y yo tengo muy buenos compañeros maestros que han formado a muy buenos alumnos, entonces te van a decir, yo estudié con el doctor fulano de tal, con el doctor mangano de tal, y entonces la verdad es que hay unos doctores muy bien formados, entonces pregúntale, no tengas miedo de preguntarle, y no tengas miedo, atiéndete con tu doctor, la verdad es que si sabe poner bien implantes es bueno. Nos dice Maybe, ¿se pueden cerrar espacios grandes en arcos NITI 16x22 o siempre hacerlo mejor en acero? Mira, Maybe, lo que pasa es que el arco NITI se va a hacer esto, mira, cuando lo estés traccionando, va a hacer esto, ¿ok? Porque es muy flexible. Sin embargo, el arco de acero es un riel. Entonces vas a deslizar
el diente, vas a trasladar el diente sobre un riel de acero. ¿Ok? Entonces, yo tengo que pensar siempre en las prescripciones porque ahí por los números que me manejas, puedes trabajar con 17 por 25 si estás usando una prescripción 18. Un slot 18, perdón. Pero se recomienda siempre en el slot 22 trabajar con 19 por 25 como nos dice Oliver, de acero. ¿Ok? Entonces sí te recomiendo que trabajes en aceros. Incluso en MBT se pueden deslizar dientes en acero del punto 018, ¿eh? ¿Ok? Los libros dicen que siempre sea el 19 por 25 en un slot 22. Pero también, ¿sí? Los de MBT nos dicen claramente, sí, que puedes deslizar dientes en acero punto 018. ¿Ok? Entonces sí tienes que saber tener en cuenta el slot. ¿Qué slot estoy utilizando? ¿18 o 22? Yo les sugiero, para que se eviten broncas, siempre utilicen slots 22. Siempre, siempre, siempre utilicen slot 22. ¿Ok? Entonces estamos... qué buena charla de ortodoncia. Qué buena charla de ortodoncia como para ir cerrando el año, ¿no? Qué buena charla, qué buena charla. Qué buena charla de ortodoncia. Entonces, esto que te estoy presentando aquí arriba es un portabrackets. Fíjate, ese portabrackets tiene atrás como una espátula. Ese portabrackets me encanta porque pones el bracket, presionas y todavía recortas con esa espátula. ¿No? ¿De qué, maybe? Así, sígueme preguntando. No, ¿de qué, Oliver? No, aquí estamos ya listos para la fiesta de fin de año, pero pues tenemos que hablar de ortodoncia porque si no siento que no hice nada. Saludos al doctor Wilmer Rocabado, que estaba por aquí también, y les aviso que tenemos diplomado de ortodoncia interamericana con el doctor Rocabado, Wilmer Rocabado, con el doctor Wilfrido, hasta Bolivia, con doctores de Brasil, con doctores de Argentina. También tenemos ese tipo de cursos interamericano, que vamos a llegar desde México hasta la Argentina de ida y vuelta, ¿ok? Entonces, seguimos hablando de las pinzas portabrackets. Entonces, hay unas pinzas muy chiquitas, no me gustan, por eso les puse tache. Esas no te compres esas. ¿Ok? Esas pinzas portabrackets así tan delgaditas no me gustan porque luego se te cae el bracket. ¿Ok? A mí me gusta mucho la pinza portabracket así cuadradita. Que agarras el bracket y no se te cae, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esta como pinza portabracket cuadradita. ¿Ok? La verdad es que esta sí me late, sí me late. Gracias, Oliver, gracias, gracias. ¿Ok? No coloquen brackets con pinzas de curación. Porfa, no coloquen brackets con pinzas de curación. Sí, como que para mí es importante ese dato, ¿no? No coloquen brackets con pinzas de curación. ¿Sí? Tiene que ir con su pinza portabrackets, así. No con pinza de curación, eso no lo hagan porque es muy incómodo. Yo alguna vez también lo hice y la verdad es que no lo hagan, no lo hagan. Ok, siempre, siempre, siempre vamos a recortar. Y hay posicionadores de altura. Debo de comprar diferentes posicionadores, sí, pero no todos los brackets los puedo poner con lo mismo. Este es un posicionador de Alexander. Este se recomienda para los brackets de Alexander. Si no son brackets de Alexander, no lo uses. ¿Ok? Entonces, hay sistemas que traen sus propios posicionadores, sus propias alturas, su propia forma de colocar los brackets. Nos dice Abiel Payares que ya le pusieron los brackets, pero le dejaron 8 muelas sin brackets, o sea, 4 por cada lado. Pues sí tiene que preguntarle a su dentista cuál es el plan de tratamiento. ¿Cuál es el plan de tratamiento? Que le platique cómo lo va a hacer. En la ortodoncia, Abiel Payares se planea. Él tiene que decirte qué va a hacer, cómo lo va a hacer y en cuánto tiempo se puede hacer. Hay veces que los tiempos no son exactos, ¿no? Pero se planea. Entonces, sí platicar con él porque no tienes en los molares. Debe de haber alguna explicación. Y sí, pregúntale, que te explique. Y él sabrá por qué no lo tienes. Tal vez te va a poner algún aparato, te va a poner bandas. Muchas veces todavía están utilizando bandas. Entonces te pueden poner bandas y eso es más tardado. Entonces, muchos ya utilizamos puros tubos, pero muchos utilizan bandas. Entonces, dependiendo de dónde te están atendiendo, puede ser que vayan a utilizar bandas, ¿eh? Entonces, sí preguntar.
Nos dice Maybe, ¿y es correcto pasar de un NITI 16 por 22 a un acero 17 por 25? ¿O se debe seguir con un acero 18? Qué buena pregunta, Maybe. Sí es correcto, Maybe, porque vamos a pensar que estás en un slot 18, entonces cuando tú tienes un NITI 16 por 22 ya estás dando todo el torque. Debieras de pasar a un NITI 17 por 25. Eso sería como lo ideal. 17 por 25, pero NITI. Y si tengo que mover dientes, que es un slot 18, tengo que trasladar dientes, entonces pongo un acero 17 por 25. ¿Ok? O lo que estás aquí diciendo, puedo con un acero 18, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres mover? Aquí la pregunta es, ¿cuántos dientes quieres mover? Si quieres mover un solo diente, pon un acero 18 y llévatelo. Pero si quieres mover ya un segmento antero superior de dientes, entonces sí te recomiendo más el 17 por 25 si tienes un slot 18 para que no pierdas torque. ¿Ok? Para que no pierdas esa inclinación que ya ganaste con el 16 por 22 y con el 17 por 25 de NITI y luego 17 por 25 de acero si quieres trasladar dientes. Ah, ok, nos dice Abdiel, te van a extraer 4 muelas, deben de ser premolares. Deben de ser premolares, Abdiel. Si te van a quitar pueden ser premolares. O también pueden ser las muelas del juicio. Muchas veces en los tratamientos de ortodoncia tienes que quitar las muelas del juicio porque por eso no caben los dientes, mucho menos las muelas del juicio. Entonces son 4 muelas. Y a veces, muy en contra, hay que quitar premolares también, ¿no? Muy en contra, pero sí. Entonces acabas quitándote 8 dientes. Entonces sí puede ser, sí puede ser. Sí puede ser. Listo, Maybe. Nos dice Viridiana Navarro. Tengo una duda. Tengo unos amigos que van con una doctora que les cobró 5,000 por todo. Ah, bueno, eso le cobró Viridiana por instalarle los brackets, pero le faltan las consultas, le faltan los accesorios, le falta si tiene que hacer extracciones, le falta que si se le despegan los brackets, o sea, le cobraron 5,000 por instalarle, pero todavía le faltan las consultas. Ahora hay que ver de cuántos son consultas. Hay consultas de 5,000, de 4,000, de 3,000, de 2,000, de 1,000. Entonces, sí, el costo suena normal, suena entre lo normal, entre el rango, ¿está bien? Ahora todavía le falta, ¿no? Nos dice Merceño Solidario, Doc, cambio el arco de NITI a acero, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Acuérdate. Y nos dice Maybe, y espacio cerrar pequeño se puede de acero 18 y es mucho que lo voy a mover. Sí, un pequeño espacio con 18, sí. Aquí es muy buena pregunta lo que nos está diciendo Maybe y lo que nos dice Mercedeño Solidario, ¿no? Que nos dice, Doc, ¿cuándo cambio del NITI al acero? Y estamos hablando aquí, acero 17 por 25, sí tengo un slot 18. Si tengo un slot 22, tiene que ser acero 19 por 25. ¿Cuándo? Primero vengo con mi secuencia. Vamos a hablar de la secuencia de 18 que nos están mencionando ahorita, ¿no? Ahorita te platico la parte mercadotécnica, Viri. Va. Ajá. Acero, 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 acero. Acero puede ser en slot 18, 17 por 25, pero previo del 17 por 25 debiste haber puesto un 17 por 25 de NITI. ¿Ok? El NITI te va a dar todo el torque que tú necesites. Va a expresar la información del bracket. ¿Ok? El NITI. Entonces, como ya es un alambre rectangular y ya metiste un 16 por 22, luego vas a meter un 17 por 25 y tu slot es 18, ahí ya empieza a expresar mucho torque. Entonces, si yo quiero meter un acero es porque voy a mover un diente. Voy a trasladar un diente o un grupo de dientes. Entonces, ahí entra esa pregunta. Pongo acero cuando voy a trasladar un diente o un grupo de dientes. Si es un diente chiquito o un movimiento muy pequeño, pues un 18 de acero me lo llevo. Pero si ya es un grupo de dientes grandes, tengo slot 18, un 17 por 25 de acero me lo llevo para atrás. Si tengo slot .022, un 19 por 25 me lo llevo para atrás. ¿Ok? Entonces el acero, Mercedeño y Baby, el acero es para deslizar. Úsenlo como un riel para deslizar dientes. Para que no pierdan torque, para que no pierdan tip y el diente se traslade en cuerpo. En acero, en NITI es para darle torque y para darle tip, para pasar la información al bracket, ¿ok? Eso sería como la parte interesante. Nos dice Viridiana, y se me hace raro porque investigando todos piden pago inicial y las demás consultas mensuales. Sí,
hay consultas, hay diferentes formas de trabajar la ortodoncia y muy buena pregunta, Viri. Hay gente que te puede pedir todo el tratamiento en un solo pago. No sé, $2,000, $3,000, todo en un solo pago. En Estados Unidos un tratamiento cuesta $6,000. En México no llegan ni a eso. Ahorita te contesto, maybe, ¿ok? Entonces, ahorita te contesto, está muy buena. ¿Ok? Entonces, hay diferentes formas de cobrar un tratamiento de ortodoncia. Si te cobran $5,000 por todo el tratamiento, pues creo que está muy limitado el presupuesto. Está muy limitado el presupuesto porque imagina, ¿no? Por ejemplo, un rollo de alambre de ligadura, un rollito de alambre de ligadura de 400 metros, pues te cuesta $2,000. ¿Ok? Entonces sí, mucho cuidado con eso. Investigar, primero si el doctor es ortodoncista, ¿no? Si es especialista en ortodoncia sería como lo primero, ¿no? Y ahora tenemos las redes sociales. Entonces, pues también su récord de redes sociales. Pero yo creo que más es irle y preguntarle, doctor, ¿usted cómo hace su ortodoncia? A ver sus casos, a ver sus pacientes, ¿no? Yo quiero que usted me atienda, a ver, me deja ver, o sea, preguntarle o realmente acercarte a tu doctor, ¿no? Que eso es muy bueno. Hay doctores que hacen muy buena ortodoncia, ¿eh? Este, luego tenemos, o sea, nos dice Mercedeño, o sea, al hacer extracciones de premolares para cerrar espacios hay que colocar acero, sí, exacto. Nos dice Maybe, pero hay doctores que cierran espacio en NITI, he visto varios casos. Sí, pero vas como si fueras en terracería, Maybe. Así como el NITI se ondula, es que está recto, sí, pero como le estás aplicando una fuerza de tracción, se ondula. Entonces vas como si fueras en terracería si lo haces con NITI. Si lo haces con acero, va sobre un riel, va sobre una vía. Entonces yo considero un movimiento de traslación muy seguro en acero. Puede ser, muchas veces tenemos los dientes, los incisivos separados. Aquí en el centro los dientes están separados. Puede hacer muchas veces, esa separación puede generarse porque el frenillo está ahí insertado. Entonces sí se hace una frenilectomía, se quita y se cierra, pero también muchas veces los dientes payares pueden estar también más chiquitos. Entonces hay que hacer un cálculo matemático para ver si los dientes están del tamaño o solamente están más chiquitos. Hay que quitar el frenillo y hacer más grandes los dientes. Entonces hay que hacer un cálculo matemático que se llama índice de Bolton para determinar el tamaño de los dientes. Sí, nos dice Maybe, yo le entiendo, doctor, pero me preocupa ver que lo hagan mucho en NITI porque he visto que los dientes se giran cuando los hacen en NITI. Acuérdate la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción. Acción, reacción. Entonces, en la ortodoncia estamos trabajando siempre en contra de la reacción y esa reacción son movimientos indebidos. Entonces, si no están aplicando la tercera ley de Newton, van a tener movimientos indeseados. Acción, reacción. Y me dice, pero me dijo que se pueden volver a abrir si no me hago esa cirugía. Sí, eso se llama diagnóstico. Si ya te dijeron que el frenillo generó ese espacio, hay que quitar el frenillo y luego colocar algún dispositivo tipo brackets para cerrar el espacio. Entonces sí tienes que, son procedimientos, cirugías de frenillo son procedimientos adicionales todavía a los brackets, porque es exactamente, el doctor ya encontró que ese espacio se generó por un exceso de masa fibrosa. ¿Ok? Qué interesante, qué interesante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Ir viendo cuándo ocupo los materiales, qué material ocupo y por qué, ahorita que nos estaban hablando algún paciente de costos, ¿por qué el costo también se va elevado? Porque se utilizan muchísimos aparatos, ¿no? Se utilizan muchísimos aparatos. Ok, una vez que ya cerraste tus espacios, Mercedeño, ya tienes 19, estamos en el slot 22, cerramos espacios, ¿sí? Tengo mi alambre 19 por 25 de acero, ya cerré espacios, lo puedo quitar y todavía para hacer un correcto engranaje, todavía puedo poner un arco rectangular de acero de diferentes fibras
para que engrane. ¿Ok? O puedo colocar ya para terminar un arco .018 de acero. O puedo mantenerme en 19 por 25 y ya lo en 8. ¿Ok? Eso sería ya para irlo terminando. Entonces ya tienes que tener tus llaves de la oclusión. Tienes que cumplir con las llaves de la oclusión, ya sea que hiciste extracciones o que no hiciste extracciones, para que ya empieces a aterrizar tu tratamiento. Y ahí entran los dobleces que les mencionaba hace un rato. Es que el diente me quedó tantito girado. Reposiciona el bracket. Tienes 19 por 25, ya no te va a entrar. Regrésate a un 16 por 22, a un 16 por 26. 16 por 16, coloca el bracket y luego otra vez 19 por 25. Gracias por las rosas. ¿Ok? Entonces podemos hacer eso. Entonces todo depende de lo que vamos necesitando. ¿Ok? Entonces hay diferentes tipos, ¿sí?, de materiales. ¿Ok? Ya son las 5:24, ya me aventé hora y media. Ya me aventé hora y media para hablando de materiales ortodónticos. Qué chido. Y también está la estrella, ¿no? La estrella posicionadora, que a mí se me hace como que una muy buena herramienta para colocar los brackets. Creo que esta para mí es uno de los mejores aparatos para colocar los brackets. Posicionas la altura y vas colocando la altura donde tú lo quieres, ¿no? Entonces ya colocas tu bracket y listo. El Dontrix que hablábamos, que es un dinamómetro, ¿no? Que nos ayuda a medir las fuerzas. Nuestro microbrush. Y bueno, este tipo de retractores. También te recomiendo mucho, cómprate retractores, por favor, porque son bien importantes, ¿ok? Nos ayudan a ver bien lo que vamos a trabajar. Y el retractor del tamaño que le quede, porque luego tienes unos bien grandotes y tienes pacientes bien chiquitos. ¿Ok? Retractores de fotografía. Y bueno, pues hay mucho material. Vamos a dejarlo aquí. Les agradezco mucho. Espero que les haya gustado el regalo de Año Nuevo que les traje. El regalo era conocimiento. Muchas gracias. Nos vemos en el futuro. Y feliz inicio del año 2026. Muchas gracias. Y hasta luego. Si tienen dudas, me pueden escribir. ¿Algún libro, Oliver? Uy, ¿de qué quieres el libro, Oliver? Nos dice Oliver si puede recomendar algún libro. ¿De cuál quieres? Feliz año, Fanny. ¿De cuál libro quieres? Pues el Profit, ¿no? O sea, como que dependiendo de qué nivel. Biomecánica, pues el de Nanda. El de Nanda o el de Profit. Sí, así el Profit, o sea, apréndete el de Profit con ese tienes, con el de Nanda, así, biomecánica Nanda, biomecánica y estética de Ravindra Nanda, está muy bueno el libro, el de Profit, de verdad que con eso tienes, con eso. Pues muchas gracias, vamos a terminar el live, muchas gracias por todo, gracias por escucharme y primero Dios me seguirán escuchando el próximo año. Gracias, y esto fue Jaciel Pérez. Y desde México para el mundo, Ortodoncia Funcional 2026. Gracias.